Em, Son 3 prácticas hasta ahorita, las 3 van de Haskell. Esta, por cierto, va a ser su última práctica de Haskell. El jueves con Ramón en el laboratorio van a empezar a ver Prolog, que es el siguiente lenguaje que vamos a estar utilizando. Lo que van a ver con Ramón el jueves y la primera práctica que se les va a dejar de Prolog es sobre una introducción hacia el lenguaje, únicamente hacia el lenguaje. Este lenguaje es un lenguaje que está muy conectado con el tema que estamos viendo, que es lógica de primer orden. Entonces, nosotros vamos a ver también el tema de programación lógica aquí, justamente es el tema que veamos regresando de Semana Santa, y ahí es donde se va a conectar justamente con Prolog, ¿vale? Esta es su última práctica de Haskell, la práctica 3, van a ser 2 prácticas en Prolog, y por último vamos a hacer 2 prácticas en Coq. Entonces, al final van a ser, yo creo que 7 prácticas. 6, 7 prácticas por cualquier cosita. Pero como les digo, esta, la que están haciendo ahorita, es la práctica difícil del semestre, la de DPLL. A partir de ahorita, bueno, pues son 2 prácticas introductorias, una Prolog y una Coq. Coq es un asistente de pruebas, ¿cómo se llama? No es en sí un lenguaje de programación, sino es un sistema que nos ayuda a demostrar cosas, que es el último tema que vamos a ver. Bueno, de los últimos temas que vamos a ver en el semestre. ¿Vale? Entonces nos quedan 4 prácticas más, aparte de la que tienen. Pero de esas 4, esta es la última en Haskell. ¿Ok? Coq es, ahorita les digo cómo se llama. Digo, cómo se escribe. Es así como gallo en francés. Gracias, no, no es mío. Pero gracias, sí está bonito. Lo que pasa es que aquí está. No, le gusta mucho llamar la atención y no le gusta ver que alguien está dando clase porque llega luego, luego. Pero sí, sí está bonito. Este, va, déjenme. Sí, tengo varias clases que todavía no subo. De hecho, la del viernes, no me acuerdo quién la grabó, pero no me la han pasado. Entonces, porfa, pásenmela. Y hoy subo las clases que faltan, ¿va? Porque sí les debo todas las de la semana pasada y como 2 de la semana antepasada. Entonces, hoy subo todas las grabaciones que faltan, ¿va? Ahí las tengo. Lo que pasa es que como se están subiendo a YouTube, YouTube se tarda horas en procesarlas. Entonces, ha sido más que nada como que no he tenido el tiempo como de estar ahí esperando, pero hoy la subo. Igual si ven que ya es noche y no las he subido, como a las 7, 8, si alguien me recuerda ahí por el grupo, estaría excelente por si se me olvida, ¿va? Pero sí, hoy la subo sin falta. Va, entonces vamos a comenzar con el tema. Nos quedamos justamente la semana pasada hablando sobre la noción de verdad y satisfacibilidad, satisfacibilidad y consecuencia lógica ay, no sé qué dice, en lógica de primer orden. Entonces, hoy vamos a seguir hablando de eso. Si se acuerdan, lo que nosotros estábamos diciendo es que necesitábamos una forma de saber si una fórmula de la lógica de primer orden es satisfacible, es decir, si existe un modelo que la hace verdadera. Listo, ahí está. Entonces, nosotros vimos una forma, la demostración que nosotros hicimos sobre que una fórmula es verdadera, que tiene un modelo, o más bien que un conjunto, o que un argumento lógico es correcto, ¿no? Que de un conjunto de premisas se sigue como consecuencia lógica una conclusión. Eso es lo que nosotros nos quedamos demostrando lo que nos quedamos demostrando en la clase del viernes. Como bien vimos ese día, pues justamente esta forma de hacerlo es una forma muy burda o una forma muy poco práctica. Entonces lo que vamos a hacer hoy es justamente comenzar con una técnica mucho más eficiente de hacerlo, que al igual que en la lógica proposicional, se trata justamente de la resolución binaria. Entonces, para los que no se acuerden, espero que no sean muchos,
Que me acomodo aquí rápido porque luego salen esto en las grabaciones y hace que no se vea bien ¿cómo se llama? Como el pizarrón. Entonces ahí está. Va. Entonces, si se acuerdan la parte de resolución binaria, constaba de una regla muy simple, ¿no? Constaba de una regla muy sencilla. La regla lo que decía era lo siguiente. Si yo tengo una literal dentro de una cláusula y tengo la complementaria de esa literal, aquí es C1 y aquí lo vamos a llamar C2, dentro de otra cláusula, entonces nosotros podíamos hacer resolución binaria entre la literal y su complementaria y únicamente juntar lo que nos quedaba de ambas, ¿no? Entonces era C1 o C2. Entonces, gracias a eso, el objetivo de la resolución binaria o la resolución binaria nos iba a decir si un argumento era correcto, utilizando dos conceptos muy importantes. Primero, la refutación. Teníamos un conjunto de premisas y teníamos una conclusión, negábamos la conclusión, la metíamos al conjunto y veíamos que ese conjunto era insatisfacible. ¿Cómo veíamos que era insatisfacible? Llegando a la cláusula vacía. ¿Ok? ¿Sí se acuerdan de todo esto? ¿Hay alguna duda con el concepto de resolución? Va. Excelente. Esto en proposicional era muy sencillo, ¿no? Si nosotros teníamos P, pues su complementario era no P. Aquí en lógica de primer orden vamos a ver que es un poco más complejo que eso. ¿Por qué? Aquí ya no tenemos proposiciones, aquí lo que tenemos son predicados. Sobre lo que vamos a hacer resolución binaria en este caso es sobre nuestros predicados. Acuérdense que los predicados son los átomos que nos dan valores de verdad. Tenemos cosas mucho más atómicas, los términos, pero los términos no se refieren a valores de verdad. Los términos se refieren a elementos del universo de discurso. La forma más atómica o la forma más pequeña de nuestro lenguaje que nos representa valores de verdad son predicados. Entonces, nuestra resolución binaria va a ser sobre estos predicados. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos P de X y luego tenemos no P de Y, de estos dos, yo puedo llegar a la cláusula vacía. ¿Puedo hacer resolución entre estos dos predicados? Es el mismo predicado, P. ¿Cuál es el problema aquí? No es exactamente igual, ¿no? No es lo mismo. No estamos hablando del mismo, ¿cómo se llama? Del mismo enunciado. Aquí estamos diciendo que se cumple P para X. Y aquí estamos diciendo que no se cumple P, pero para Y. Estamos hablando justamente, como dice Kevin, de variables diferentes. Estamos hablando de elementos distintos. Por ejemplo, si nosotros decimos el predicado H, que significa es hombre, y lo aplicamos sobre Sócrates, y luego tenemos la negación de H hacia María. Aquí es mucho más evidente. No estamos hablando de lo mismo, no estamos hablando del mismo enunciado. No podemos hacer resolución binaria. Esto no es la negación de esto, no es el complemento de lo que tenemos acá. ¿Por qué? No tiene que ver con el predicado es lo mismo, el predicado es exactamente igual. El problema son justamente los términos sobre los cuales nosotros estamos aplicando este predicado. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en este caso, es lograr una forma de unificar nuestros términos. Lo que vamos a hacer para resolver este problema es justamente la unificación de términos. La unificación de términos se refiere justamente a esta parte de aquí. Yo veo un predicado aplicado sobre X y veo un predicado aplicado sobre Y.
pedirle a la resolución binaria en lógica de primer orden que sean iguales es algo muy restrictivo. Casi nunca podríamos hacer resolución binaria. Entonces, lo que le vamos a pedir no es que sean iguales, sino que sean unificables. Al ser unificables, yo puedo garantizar que estoy hablando de lo mismo, que me estoy refiriendo al mismo enunciado. A pesar de que no son iguales los términos, yo puedo decir que estoy hablando del mismo enunciado siempre y cuando nuestros términos sobre los cuales apliquemos el predicado sean unificables. Y así es como vamos a resolver este problema. Ya no vamos a buscar que sean el mismo predicado, ya no vamos a buscar que sea exactamente, sintácticamente igual, sino que vamos a buscar que sea unificable. ¿Ok? Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir un algoritmo de unificación que lo que hace es recibir un conjunto de términos y nos regresa el término, o bueno, nos regresa justamente, nos dice si nuestro conjunto de términos son unificables. ¿Vale? Entonces, la idea de esto es, tenemos un conjunto W de términos y buscamos el unificador o lo que nosotros estamos buscando, la forma de unificarlo, es una sustitución. Buscamos una sustitución sigma tal que aplicar la sustitución sobre W, es decir, si nosotros aplicamos la sustitución individualmente sobre cada uno de los elementos de nuestro conjunto, conste de un único elemento. Por ejemplo, tenemos el conjunto G de X, F, Y, G de X, Fx y G de U, V. Este es nuestro conjunto. Entonces lo que nosotros queremos es lograr que este conjunto tenga un único elemento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a aplicar la siguiente sustitución. Definimos nuestra sigma como, acuérdense que las sustituciones van de variables a términos. Lo único que puedo sustituir son variables. Yo no puedo sustituir ni constantes ni funciones. Solamente de variables a términos. Entonces voy a sustituir todas las X por A. Voy a sustituir todas las Y por A. Voy a sustituir todas las U's por A. Y voy a sustituir todas las V's por F de A. Ahí. Esta es la sustitución que yo propongo para unificar el conjunto W, ¿no? Este es mi conjunto W, yo lo quiero unificar, entonces esta es la sustitución que yo propongo. Con esta sustitución yo digo que el resultado va a ser un conjunto con un único elemento. Entonces vamos a aplicar la sustitución. Lo que nos queda, W, después de aplicarle la sustitución, va a ser G. Sustituyo todas las X por A, entonces me queda G de A. Sustituyo todas las Y por A, entonces me queda F de A. Con G de, sustituyo las X por A y sustituyo las X de nuevo por A. Sustituyo todas las V's por A, digo todas las U's, perdón, por A, y todas las V's por F de A. Entonces, en este caso, me subo todo esto.
puedo ver que mis tres elementos son iguales. Lo unifiqué, tengo un único elemento. Entonces, en realidad, W, después de aplicarle sigma, va a ser únicamente G de A con F de A. Porque acuérdense que en los conjuntos no hay repetición. Entonces, lo que me queda es que mi conjunto es unificable. Mi conjunto ahora tiene un único elemento. ¿Ok? Entonces, lo que buscamos en nuestro algoritmo de unificación es esta sustitución, esta sigma, que logre unificar el algoritmo, que logre unificar, perdón, el conjunto W. ¿Vale? Nuestro algoritmo de unificación o el algoritmo que nosotros vamos a proponer de unificación nos tiene que regresar esta sigma que nos garantice que esta W es unificable. ¿Va? ¿Hay alguna pregunta con esto? Ok. Ahora, hay muchos unificadores. Nosotros podemos encontrar muchísimos unificadores para el mismo conjunto. Lo que nosotros vamos a estar buscando es lo que se conoce como el unificador más general. Nuestro algoritmo, el algoritmo que vamos a proponer al final de la clase de hoy, nos va a regresar el unificador más general. Esto a lo que se refiere, ahorita vamos a definirlo formalmente, pero al tener muchos unificadores, siempre va a haber uno, el unificador más general lo podemos pensar como el unificador más pequeño, el unificador que menos sustituciones haga sobre nuestro conjunto. Ese es el unificador más general. Entonces vamos a definir, decimos que un unificador sigma de un conjunto de términos W se llama unificador más general, o como lo vamos a abreviar nosotros, UMG, unificador más general, si para cada unificador tau, para cualquier otro unificador tau del mismo conjunto W, existe una sustitución gamma tal que si nosotros componemos sigma con gamma, da como resultado tau. Mañana van a hablar con Axel sobre composición de unificadores para ver el proceso de composición, ¿vale? Pero a lo que nos referimos con composición es juntar dos unificadores. Si yo junto estos dos unificadores, me queda como resultado tau. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo aquí es que podemos pensar en sigma, en nuestro unificador más general, como el unificador más pequeño que haga que un conjunto, sea unificable, ¿no? Que unifique un conjunto, que deje un único elemento en un conjunto. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si tenemos como W, nuestro conjunto W, que sea F de G de AX, aplicado con G de YB y F de Z con G de UV, este es nuestro conjunto. Entonces, por ejemplo, yo propongo el unificador tau. Y mi unificador tau me va a decir, sustituye todas las X por A, sustituye todas las Z por G de A con A,
Sustituye todas las Y's por U y sustituye todas las V's por B. ¿No? Este es un unificador. Este podemos ver que es un unificador. Pues si sustituimos, nos va a quedar F de G de A con A y G de U con B y F, Z se sustituye por G de A con A y G de U con B. ¿No? Entonces nos queda dos veces el mismo elemento. Entonces, W de tau, pues es unificable, ¿no? Tau es un unificador para W. Pero entonces también digo, bueno, ¿qué pasa ahora si propongo otro unificador que se llama sigma? Y sigma va a ser Z, sustitúyelo por G de AZ, no, G de AX, perdón. Y lo sustituyes por U. Que sea Y. Y V lo sustituyes por B. Yo propongo este como unificador también. Entonces vamos a ver que realmente también sea unificador. Es F de G. Las X las dejamos tal cual. A X no le hacemos nada. Entonces me queda X. No, perdón, de AX. Luego aquí tenemos G. Y lo sustituyo por U. Al otro lado tenemos F de G. La Z lo sustituyo por G. Perdón, Z lo sustituyo por G de AX. Y luego G de U y V la sustituyo por B. ¿No? Entonces me queda dos veces el mismo. Los dos son unificadores. Son diferentes, pero los dos están unificando nuestro conjunto. Entonces lo que podemos decir aquí es que tenemos dos unificadores sobre el mismo conjunto. Y eso es algo que va a pasar mucho. El unificador no es único. Hay una familia completa de unificadores. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es más general? Bueno, la forma intuitiva, la forma que nosotros podemos ver es, al verlos, el más pequeño es más general. ¿Ok? Entonces, en este caso podemos ver que sigma es más general. Para demostrarlo, lo único que tenemos que hacer es encontrar una sustitución gamma tal que haga que sigma se vuelva tau. Entonces, lo voy a poner acá abajo. La gamma que yo voy a sugerir va a ser X, sustitúyelo por A. Y entonces al sustituir X por A en sigma, entonces se agrega esta sustitución, que es la que nos faltaba para que se volviera tau, y aplico la sustitución a todos los elementos de aquí. Entonces aquí es una X que sustituimos por A. Entonces nosotros vemos que sigma compuesto con gamma va a ser igual a tau. Y de esa forma nosotros sabemos que sigma es más general que tau. Sigma es más pequeño que tau, porque encontramos una sustitución que al componerlas nos regresa tau. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con esto? ¿Todo claro? El unificador más pequeño es el más general, sí. Ahora, aquí lo único que estamos diciendo es que sigma es más general que tau. No podemos garantizar que es el más general, que no podemos encontrar uno más pequeño. ¿Va? Nuestro algoritmo, por la forma en la que vamos a definir nuestro algoritmo, entonces el resultado de este algoritmo va a ser justamente el unificador más general.
Sí, aquí está. ¿No de qué? Vale. Entonces vamos a definir el algoritmo de unificación. Este algoritmo de unificación se llama el algoritmo de Martelli-Montanari. Se llama el algoritmo de Martelli-Montanari por las dos personas que lo inventaron, que no recuerdo sus nombres, pero sus apellidos eran Martelli y Montanari. Y entonces lo que hace justamente el algoritmo es recibe un conjunto de, no, perdón, recibe dos términos a unificar y nos regresa el unificador más general de estos dos términos, ¿vale? Entonces, la entrada de este conjunto es un conjunto de ecuaciones que se quieren unificar. Ahora, si partimos de un conjunto así, en donde solo tenemos los términos, las ecuaciones que nosotros vamos a tener serían ay, tenemos f de g de ax, sería f de g de a con x y g de y con b igual a f, el segundo que tenemos acá, de z con g de u y v. Esta sería la ecuación generada. Nosotros tenemos aquí dos términos que queremos unificar. Entonces hacemos una ecuación en donde decimos queremos saber si este término se puede unificar con este término de acá. Y a partir de eso vamos a generar nuestras ecuaciones. En general, la entrada principal es un algoritmo recursivo, entonces por eso la entrada tiene que ser un conjunto de ecuaciones. Pero la primera entrada, en la primera iteración, en la primera etapa de nuestro algoritmo, es únicamente una ecuación, los dos términos que nosotros queremos unificar. Ahorita hacemos un ejemplo. Y la salida va a ser el unificador más general del conjunto. ¿Ok? Entonces nos va a regresar un unificador, una sustitución que al aplicarla sobre estos dos términos nos va a resultar en el mismo término. ¿Va? ¿Hay alguna pregunta de esto? Ok. Entonces, el algoritmo de Martelli y Montanari son 7 reglas. 7 reglas que nos van a ir construyendo el unificador más general. ¿Vale? Entonces vamos a comenzar. Vamos a ir trabajando justamente pensemos en nuestro conjunto de ecuaciones como una lista. Vamos a ir trabajando siempre con el primer elemento de esta lista, con la primera ecuación que se tiene que resolver. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros vamos a tener va a ser algo de la forma T1 igual a T2, en donde tanto T1 como T2 son términos. Acuérdense que eran los términos: variables, constantes y funciones. Son las únicas 3 cosas que tenemos como términos. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos una ecuación de este tipo. Eh, Nombre. Todas las reglas tienen nombre. Esta es la forma en la que se van a, la forma sintáctica en la que la vamos a reconocer y qué acción vamos a tomar.
¿Ok? Entonces, nuestra primera regla es la regla de descomposición. ¿Y a qué se refiere la descomposición? Si nosotros queremos unificar la función f aplicada a los términos S1 hasta Sn con otra llamada a la misma función f con los términos T1 hasta Tn. Entonces, como se trata de la misma función, como nosotros estamos hablando de la misma función f, lo único que vamos a hacer es unificar el conjunto de todas las SIs igual a las TSIs. Por eso se llama la regla de descomposición. Nos olvidamos de la función y vemos que individualmente S1 se pueda unificar con T1. S2 se puede unificar con T2. Sn se puede unificar con Tn. Individualmente cada uno de los parámetros de nuestra función los intentamos unificar. ¿Okay? Como se trata de la misma función, esta función va a ser unificable si cada uno de sus parámetros es unificable o cada uno de sus argumentos es unificable. Ahora, la siguiente regla que está conectada es la regla de descomposición fallida. Esto es algo muy importante. No podemos o no existe siempre el unificador más general. Hay conjuntos que no son unificables. No todos los conjuntos van a ser unificables. Entonces tenemos tres reglas de falla. Tres de nuestras reglas reconocen casos en donde ya no es posible la unificación. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos unificar f de S1 hasta Sn con una función g de T1 hasta Tk, es decir, queremos unificar dos funciones distintas, esto es imposible. La única forma de unificar funciones es que se trate de la misma función. Nosotros no podemos unificar dos funciones diferentes. Entonces, si intentamos unificar dos funciones diferentes, nuestro algoritmo en este caso falla y nos dice que no se encontró o que no es posible unificar este conjunto y por lo tanto no se encontró el unificador más general. ¿Va? ¿Hasta aquí hay alguna duda con las reglas de descomposición? Les digo, ahorita vamos a hacer un ejemplo así del algoritmo completo, ¿va? Para que quede claro. Ok, perfecto. Luego viene la regla de eliminación. La regla de eliminación lo que me dice es, si tú quieres unificar una variable con ella misma, solamente lo que vamos a hacer es, déjenme lo subo tantito. Quitar la ecuación. Vamos a quitar esta ecuación de nuestro conjunto de ecuaciones. ¿Por qué? Porque esto es trivialmente unificable. Todo se puede unificar consigo mismo, ¿vale? Si yo quiero encontrar la sustitución que me convierta X en X, va a ser la sustitución vacía, porque X ya es X. Entonces, si nosotros encontramos algo así, nos deshacemos de esa ecuación, porque ya es unificable, y nos concentramos en el resto de las unificaciones. Luego viene la regla de swap. El swap me dice, ¿quieres unificar un término con una variable? Entonces unifica la variable con el término. Solamente los volteamos. Y esto tiene sentido con la siguiente regla, que es la de sustitución. Si queremos unificar una variable con cualquier término incluyendo otra variable, entonces lo que hacemos es aplicar la sustitución de X por T
La aplicamos en el resto de las ecuaciones que nosotros tenemos. Y con esto ya estamos unificando x con t. Nos deshacemos de x con t y solamente de la ecuación x unificada con t y aplicamos esta sustitución al resto de nuestras ecuaciones. Luego viene la regla de sustitución. No, perdón, de constante fallida. Al igual que con las funciones, si yo quiero unificar una constante c con otra constante d, esto falla. Yo no puedo unificar dos constantes diferentes. No va a haber forma de unificar constantes. Si la constante no es la misma, no se puede unificar. Al igual que con las funciones. Si no es la misma función, no se va a poder unificar. Y eso nos lleva a la última regla, que es la regla de sustitución fallida. Y la regla de sustitución fallida nos va a decir, ¿quieres sustituir x por t? Aquí, por cierto, en este de aquí arriba me faltó una condición muy importante de este caso. X no está en t. No hay ni una sola aparición de x en t. ¿Ok? Si nosotros no tenemos apariciones de x en t, entonces podemos aplicar la sustitución. Pero si sí hay apariciones de x en t, que es justo el último caso, x está en t, entonces nuestro algoritmo falla. No hay forma de unificarlo. ¿Ok? Entonces, este es el algoritmo de Martelli Montanari. Estas son las 7 reglas con las cuales nosotros vamos a encontrar el unificador más general. ¿Vale? Estas dos reglas, las de sustitución y sustitución fallida, son las que van aplicando las sustituciones o las que van construyendo nuestro unificador más general. Ahora, ¿por qué solo podemos sustituir x si no aparece? Porque, por ejemplo, si nosotros tuviéramos algo de este estilo, queremos unificar f, por ejemplo, con f de x. Entonces, lo que nos diría es, ok, sustituye todas las x por f de x. Y entonces esto nos quedaría x unificable con f, no, perdón. Esto nos quedaría como, acuérdense que ambos lados de la ecuación tienen que dar lo mismo. F de x sería unificable con f de x. Esto sigue sin ser lo mismo. Volvemos a aplicar la sustitución. Bueno, tenemos f de x y eso lo queremos unificar con f de x. Y así nos vamos a seguir eternamente. Nunca vamos a lograr que estos dos sean iguales. Nunca vamos a lograr que ambos lados de la ecuación sean lo mismo, que es el objetivo del algoritmo de Martelli Montanari. Lograr que ambos lados de las ecuaciones sean iguales. Y entonces aquí es algo que nunca vamos a lograr, porque esta va a ir creciendo al mismo tiempo que esta va a ir creciendo. Por eso x no puede aparecer en f de x. Bueno, x no puede aparecer de este lado de la ecuación. ¿Vale? ¿Sí queda claro? Perfecto. En cuanto a alguna de nuestras acciones falla, en cuanto se encuentra una falla, entonces ahí termina el algoritmo. Si llegamos al conjunto vacío, entonces nuestro algoritmo arroja el unificador más general. Si llegamos al conjunto vacío de ecuaciones, quiere decir que pudimos encontrar el unificador más general. Si nosotros encontramos antes de eso una falla, nuestro algoritmo termina y reporta que no existe el unificador más general. Vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Tenemos el conjunto W
Y el conjunto W tiene f de g de x con h de x, u. Todas son variables, ¿no? X y u son variables. Y eso lo queremos unificar con f de z con h de f de y. Ajá. Con f de... Ay, no, esperen. F de y con y z. Este es el conjunto que queremos unificar. Entonces, a partir de este conjunto, lo que nosotros hacemos es construir nuestras ecuaciones. El primer punto de nuestro algoritmo de Martelli Montanari sería el conjunto de ecuaciones en donde tenemos f de g de x con h de x, u. Y lo queremos unificar a f de z de h de f de y con y z. Este es el conjunto de ecuaciones con el cual vamos a trabajar en la primera etapa de nuestro algoritmo de Martelli Montanari. Entonces, esta va a ser nuestra entrada. ¿Qué podemos aplicar aquí? ¿Cuál de estas reglas podemos aplicar aquí? Tenemos que unificar dos funciones, ¿no? De este lado tenemos una función y de este lado tenemos una función. Y se trata del mismo símbolo de función. Entonces, ¿cuáles de estas reglas aplican en este caso? ¿En cuál de estos escenarios estamos hablando de el mismo símbolo de función? Exactamente, ¿no? Como menciona Alan, es la descomposición. Entonces, si nosotros aplicamos aquí descomposición, lo que vamos a tener es en nuestro siguiente punto, bueno, si quieres unificar dos veces la misma función, el mismo símbolo de función, entonces unifica individualmente cada uno de sus términos. G de X lo vamos a unificar con Z, el primero con el primero y el segundo con el segundo. Aquí me faltaron paréntesis, por cierto. Ahí está. Y el segundo va a ser H de X, U, y lo queremos unificar con H de F de Y con y Z. Ahora tenemos estas dos ecuaciones. Como siempre nos concentramos solo en la primera ecuación. La primera ecuación tenemos que unificar G de X con Z. Y entonces, también falta un paréntesis en el segundo. Muy probablemente. ¿En dónde? ¿En dónde falta un paréntesis? No, según yo sí está bien. Bueno, este será con este será con este será con este de acá y este será con este de acá. Según yo sí está bien, ¿no? En el rojo. Ok. Sí, acá. Ahí falta, ¿no? Ujú. Y en el amarillo, aquí está, según yo, ¿no? Este cierra con este cierra con este. Sí, me falta este de acá. A ver, espera. Este cierra con este cierra con este. Ajá, sí, me falta uno acá. Sí, cierto. Gracias. ¿Va? Ok, entonces tenemos que unificar G de X con Z. ¿Cuál de estas reglas se acopla a ese esquema? No tenemos función. De un lado tenemos una función, pero del otro lado no tenemos función. Aquí tenemos la misma variable de ambos lados, lo cual no es el caso. De aquí tenemos un término y del otro lado tenemos una variable. Este es el caso en donde aplica. Tenemos aquí cualquier cosa, cualquier término, que en este caso sería una función, con una variable. Entonces lo que nos dice a swap, cambia el orden. Ok, entonces hacemos el swap. Y lo que nos queda es
Z igual a G de X. Y de este lado nos queda exactamente lo mismo. Y ahora tenemos Z, lo tenemos que igualar a G de X. Y entonces lo que nos dice aquí nuestro algoritmo de Martelli Montanari es este caso de aquí. Primero checamos que X no esté en T. En este caso checamos que Z no aparezca aquí. Y no aparece. La única variable es X. Entonces, ok, sí entra a este caso. Lo que nos dice es, aplica la sustitución y eliminas esta ecuación. Entonces, aquí vamos a hacer la regla de sustitución. Y nos queda, eliminamos esa ecuación y aplicamos la sustitución en el resto de nuestras ecuaciones. H de X con U va a ser igual a H de F de Y con y Z, pero Z lo vamos a sustituir por G de X. Y este va a ser nuestro nuevo conjunto de ecuaciones. La sustitución que aplicamos aquí va a ser X por G, no, perdón, Z por G de X. Ahora lo que tenemos aquí es de nuevo dos funciones y se trata del mismo nombre de función, del mismo símbolo de función. Entonces, volvemos a aplicar descomposición. Y nos queda un nuevo conjunto de ecuaciones que va a ser X igual a F de Y con y U igual a G de X. Y entonces en este caso, pues tenemos una variable con un término. Entonces podemos aplicar una sustitución. Le vamos a sustituir todas las X por F de Y con Y. Entonces nos deshacemos de esta ecuación y sustituimos todas las X en lo que queda por F de Y de Y. Y entonces aquí lo que vamos a tener es U, lo vamos a unificar con G de F de Y de Y. Y aquí de nuevo es una variable con un término. Entonces simplemente aplicamos la sustitución y nuestra sustitución va a ser de U por G de F de Y con Y. Y este aquí llegamos al conjunto vacío. Ya no hay ninguna otra ecuación que resolver. Ya llegamos al conjunto vacío. Entonces lo que nosotros sabemos aquí es que tenemos un unificador más general. ¿Ok? Todavía nos falta ver de qué forma recuperar el unificador más general. El unificador más general va a ser la composición de todas estas sustituciones, pero eso lo vemos mañana, ¿va? ¿Cómo sacar el unificador más general? ¿Hay alguna duda con el algoritmo de Martelli Montanari? Mañana van a hacer ejemplos de esto con Axel, ¿va? Y el miércoles también vamos a seguir con ejemplos de esto. ¿Pero alguna duda conceptual? ¿Algo? Va, perfecto. Entonces, bueno, nos vemos el miércoles. Cuídense. Esta semana.